Hola a todos, soy Laura y en este video vamos a hacer un análisis comparativo entre dos fuentes periodísticas sobre una misma noticia internacional. La semana pasada, Turquía emitió un mensaje internacional que avisaba que uno de sus barcos turcos conocidos como el Orkus Real realizaría exploraciones petroleras en una isla griega conocida como Katellorizo, área que Grecia califica como zona exclusiva para su economía. El origen del conflicto data desde la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio turco perdió todas las islas del mar Egeo en el Tratado de Lausana en 1923, pasando todas estas islas a la potestad de Grecia. Desde entonces, Atenas y Ankara, capitales de ambas naciones, han disputado varias ofensivas en los últimos años. En el año 2000, la Unión Europea volvió a definir la frontera marítima, favoreciendo una vez más a Grecia. Pero desde entonces, hace algunos años, el presidente turco pide una reforma de los tratados. Grecia, por el contrario, se aferra a la división actual y acusa a Turquía de ser un país problemático. En agosto de este año, ambos países se enfrentaron cada uno con una fila de barcos bélicos por los abundantes yacimientos gasíferos que se encuentran en el mar Mediterráneo. Pero en ese momento se acordó un alto al fuego mediado por la Unión Europea y la OTAN para que se evitara una guerra devastadora entre ambas naciones. Paralelo discursivo. Las fuentes periodísticas para analizar esta noticia son Infobae, plataforma argentina de corriente anglocéntrica, y Anadolu, plataforma turca de corriente no anglocéntrica. Comencemos con nuestra primera web. Esta plataforma defiende la posición de los estados de Grecia y Chipre. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, condenó la decisión turca de volver a enviar el Orkus Real, ya que representa una amenaza directa a la paz y la seguridad en la región. Turquía debe dejar de jugar con la alternancia entre la distensión y la provocación si el gobierno está interesado en las negociaciones, como ha asegurado en repetidas ocasiones. Cuando el ministro se refiere a gobierno, hace referencia al Estado griego. Grecia ha mantenido su palabra en los acuerdos que se han desarrollado con la Unión Europea años anteriores, siguiendo firme en lo pactado. Sostiene que las aguas que rodean Casterolizo y a su vez otras islas como Greta le pertenecen. Esta posición es rechazada por Turquía, que alega que debería tener derechos más amplios en el Mediterráneo Oriental debido a su mayor litoral. Otro dato que sustenta la favorabilidad del medio Infobae es que Grecia tiene el respaldo de Chipre, país que también entra en la disputa por defender sus territorios marítimos y su debida parte en la excavación y comercialización de petróleo del lugar. Como dato importante, Francia ha financiado distintas reuniones entre Turquía y Grecia, estando a favor de la postura y mociones del país griego, un aliado competente, el cual ha hecho estudios que sustentan las declaraciones hechas por Grecia sobre el territorio marítimo del Mediterráneo. A su vez, según el informe de Infobae, Turquía es el país que forma resistencia en este conflicto que tiene con Grecia. Los datos que nos proporciona esta web sostienen que Ankara, capital de Turquía, prolongó varias veces su misión de exploraciones petroleras e hidrocarburos, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de atención que hacía Grecia y la Unión Europea para suspender dichas exploraciones. La tensión reaparece en agosto de este año, cuando las dos naciones iban a enfrentarse bélicamente por el ingreso de un barco turco a zona marítima que se le había prohibido. La Unión Europea ha declarado que Turquía ha tomado la zona de Castellerizo y Greta de manera inesperada y de forma ofensiva. Los Estados Unidos y Alemania, máximos aliados occidentales de Turquía, denunciaron en contra de las acciones de dicho país como provocación hacia la nación de Grecia y de paso Chipre. Así lo denunció un canciller federal. Por tanto, reiteramos que si Turquía no pone fin a sus provocaciones, habrá que reaccionar con sanciones. Decisión que apoya a Grecia para hacer justicia en el caso. Ahora vamos a analizar el desarrollo de esta misma noticia, pero desde la web número 2. Por el contrario del anterior medio, este defiende la posición de Turquía.
Turquía puede ejercer su soberanía de aguas territoriales de manera total o parcial según el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Tenemos una jurisdicción marítima en el Mar Egeo y en el Mediterráneo notificada a la ONU. Realizamos actividades puramente científicas y técnicas allí. No es una amenaza para nadie. Pese a acatar esta norma, Turquía propuso a la Unión Europea la vía diplomática en lugar de las sanciones. Con la ayuda de Alemania, su mayor mediador, la nación pretende defender sus derechos e intereses en el Mediterráneo Oriental y el Egeo a través del diálogo, en la mesa de negociaciones, ya sea con el Tribunal Internacional de Justicia o adelantando sus procesos imparciales y pacíficos con la Unión Europea. Vamos a seguir buscando, indagando y defendiendo nuestros derechos, afirma el ministro turco de Energía. Por su parte, el medio Anadolu pone en duda la cooperación de Grecia y organizaciones gubernamentales en el proceso que tiene con Turquía. Según el informe, Grecia y su forma de intervenir en el problema no ha sido en primera acción la diplomacia, sino que ha tomado un nivel militar para defender sus costas e islas, noticias que no han sido mencionadas. Tampoco está de acuerdo en debatir, dialogar y aceptar las propuestas que Turquía expone en la mesa de negociaciones, pero sí da paso a hacer tratados y foros con otros países para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la zona del mar del Mediterráneo. Hablamos de países como Egipto e Israel. Otro aspecto importante es que el apoyo incondicional de Francia a Grecia y su esfuerzo por expandir este apoyo con la participación de la Unión Europea es un intento por ascender al liderazgo de la Unión Europea e incluso de la OTAN. Esta diferencia entre las visiones de Berlín y París genera desacuerdos políticos y económicos dentro de la Unión Europea a la hora de tomar decisiones conjuntas, retrasando así el proceso entre Grecia y Turquía. Por último, el ministro turco Melek ha señalado que las sanciones de la Unión Europea contra su país han sido amenazas. Hay que saber que el lenguaje de la amenaza no funcionará con Turquía. En lugar de amenazar a Turquía, la Unión Europea debería hacer propuestas para resolver la disputa de una manera no sesgada y beneficiosa para todas las partes. Aquí también podemos recalcar algunas observaciones. En los últimos años, Turquía y Grecia se han convertido en países con un mayor peso e interés político, ya que sus relaciones internacionales y su propia posición geográfica colinda con algunos de los enfrentamientos más complejos del mundo. Por eso las potencias mundiales buscan alianzas con estos países para que cooperen en la resolución de estos problemas. Veamos los hechos. Alemania, representada por la canciller Angela Merkel, ha sostenido un sólido apoyo con el presidente turco en este enfrentamiento, ya que ambas naciones trabajan en conjunto para detener el flujo de refugiados hacia Europa por la crisis de Libia. Por otro lado, vemos a Estados Unidos, quien busca una relación estratégica con el país de Grecia, ya que este está involucrado en varios acuerdos políticos con Israel, país aliado de Washington. Hasta la fecha no se ha conocido una noticia en donde haya un acuerdo equitativo sobre la zona marítima y la comercialización de los recursos naturales del lugar. Aún está en proceso. Y hasta aquí terminamos nuestro análisis comparativo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.